Muy buenas noches, qué emoción hay en cada uno de nosotros. Este discipulado online va a ser una tremenda bendición que Dios tiene para tu vida. Así que ahí donde tú estás, disponte de todo corazón. Toma tu Biblia, tu agenda, con qué anotar. Y quiero que en este momento hacerte una invitación, y es que coloques tu mano en tu corazón. Y vamos a presentarnos ante Dios y dile: Señor Jesús, en esta noche me dispongo para que hables a mi vida. Dile: Dios, quita toda argumentación de mi mente, de mi alma. Dile: Dios, quiero que a través de tu Espíritu Santo me reveles y me permitas ser una persona, Dios, que pueda desarrollar un gran ministerio. Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y hoy tengo una palabra que va a bendecir tremendamente tu vida, o si eres un líder que está en proceso o un líder que ya está ejerciendo, va a ser una palabra bomba que va a entrar a lo más íntimo y te va a llevar a una gran revelación. Y la Biblia nos habla de muchos tipos de líderes efectivos, pero hoy quiero hablarte sobre un liderazgo productivo aún en tiempos de crisis. Te lo voy a repetir: un liderazgo productivo aún en tiempos de crisis. Y me he centrado en un maravilloso texto, y es Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículo 1 y 2, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Voy a leer a favor de ustedes, y dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y así sucedió. Cada una de las tribus envió a un príncipe, el cual se constituyó como un espía, lo que nosotros conocemos como los 2 espías que fueron a la gran tierra de Canaán. Y Dios te ha llamado, escucha esto: Dios te ha predestinado, te ha preparado para cumplir su propósito. Y este propósito siempre va ligado al cumplimiento de la promesa que Dios nos ha hecho. ¿Y cuál es el final de esta gran promesa? Ser bendecida en nuestras vidas. Así que cuando Dios ha hecho una promesa y quiere que sea cumplida, es para bendecir tu vida. Nunca se te olvide esto. Él había prometido a su pueblo dar una tierra, y esto lo hago como en forma de introducción, una tierra que fluía ¿qué? Leche y miel, porque eso es lo que está en el corazón de Dios. Dios quiere bendecirnos a nosotros en el campo espiritual, nos quiere bendecir en el campo emocional, material y físico, y por eso Él hizo la gran promesa de bendición a Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 1, vemos que Él le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, y te llevaré a una nueva tierra. Y esta promesa fue ratificada también en Moisés, en Éxodo 3, capítulo 8, donde el Señor le dijo: y vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto y lo vas a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Wow. Pero me encanta algo que puedo deducir de estos 2 grandes líderes productivos en la antigüedad. Y es que en ellos había, número 1, fe, y número 2, había obediencia. Y esto les permitió poder cumplir el propósito que Dios les encargó. Y es precisamente lo que Dios sigue anhelando en este momento, en la actualidad. Y es que su pueblo sea bendecido, que su pueblo experimente la libertad, el gozo, la salvación, y pueda de una u otra manera romper con todo yugo de esclavitud del pecado que está ejerciendo dominio sobre una humanidad. Dios le encargó a Moisés, escucha esto, que buscara a unos líderes, porque yo puedo considerar que estos príncipes que representaban a cada tribu eran unos líderes. ¿Por qué? Porque representaban una tribu, digamos, a un tipo social, y fueron encomendados a hacer una gran labor. En este momento Dios está hablando a tu vida, porque Dios te está considerando como un líder y te está determinando una gran labor. Pero el gran líder Moisés, el amigo de Dios, el confidente, le dio unas instrucciones específicas a estos hombres,
antes de enviarlo. Y por eso podemos mirar en el versículo 18 en adelante al 20, donde Moisés le da unas claras, te repito, especificaciones, y le dicen: ustedes van a reconocer la tierra, van a ver si es buena, si es mala, si es fértil, si es productiva, qué tipo de personas hay, si hay muchos, si son pocos, cómo es su estructura social, donde ellos viven. Es decir, iban a hacer un reconocimiento de la tierra. Y efectivamente sucedió así. En el versículo 27, escucha atentamente lo que te voy a decir. Estos hombres vienen gozosos, en parte, porque traen lo mejor de esa tierra. Y dice la escritura en el versículo 27 que ellos decían que efectivamente esa tierra era bendita, fluía leche y miel, porque traían un racimo extraordinariamente bueno. Y cogieron y lo presentaron y dijeron: aquí está la muestra de que esa tierra es maravillosamente buena. Wow, no sé cuánto están alegres en la promesa que Dios nos ha dado. Pero, escucha esto, pero lamentablemente estos hombres, a pesar de ver algo tan maravilloso y tener palpable la evidencia, sucedió algo que no debía pasar. Y es que se enfocaron en lo que no tenían que ver, en las cosas negativas. Empezaron a ver el tamaño de las personas. Empezaron ellos a inventarse cosas que era difícil entrar a esa tierra. Y es precisamente en el versículo 18 donde ahora me voy a detener a leer, en donde ellos empiezan a decir: mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes, todas son fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Aná. Wow. Estos cabezones, después de tener palpable una gran evidencia del fruto de la bendición de Dios, de la promesa de Dios, oh Señor, empiezan a olvidarse de lo que tienen enfrente y empiezan a motivar su imaginación, su interior, a algo que no debían, y es a recordar a unos gigantes, a algo que no los había tocado, porque ellos habían regresado con una evidencia y habían regresado sano y salvo. Los gigantes no le habían hecho nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba con ellos. Y quiero decirte algo. Escucha, iglesia, Dios anhela un liderazgo productivo. Dios anhela un liderazgo que esté determinado. Un liderazgo con resultados, que esté enfocado en lo que tiene que hacer. Y tenemos que aceptar, escucha esto, los grandes desafíos, aún en tiempos de crisis. Dios anhela a un liderazgo lleno del Espíritu Santo y dispuesto a transformar a nuestra ciudad, dispuesto a transformar a nuestra nación, a nuestro continente. Y aquí es donde quiero ahora centrarme, en donde quiero hablarte de 5 características muy especiales en un tipo de liderazgo productivo, y quiero que la tengas muy en cuenta. 5 características de las cuales te voy a hablar. Y número 1, la principal característica es que un líder productivo no da lugar al desenfoque. Wow. Un líder productivo no da lugar al desenfoque. Versículo 30. Dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Pues claro, era necesario hacerlo callar. Muchos líderes, el parte del pueblo, ya empezaron a murmurar, a decir cosas incoherentes. ¿Por qué? Porque se desenfocaron por lo que habían anunciado esos 10 espías que vinieron con un concepto erróneo. Muchos líderes y parte del pueblo de Dios han caído en el desenfoque, lamentablemente, en la distracción. Tenemos un gran enemigo en la actualidad, la pandemia, que entró desde el mes de marzo. Y es que lamentablemente este hecho desbalanceó a la iglesia. Y muchos, tristemente, hoy no están. Porque el pánico que empezó a operar en ellos los fue direccionando a enfocarse a nuevas cosas, que cada día los fueron aislando del propósito principal. Y muchos de ellos cayeron en redes sociales, en la distracción, en la televisión, en la farándula, en el Netflix. Cayeron en cosas incorrectas. Quiero decirte algo: los templos fueron cerrados en esta época y las iglesias, quizás muchas, disminuyeron sus actividades y muchas personas se retiraron del evangelio.
porque se desenfocaron. Muchos líderes no supieron o no quisieron enfrentar el problema. Y lo que hicieron fue que se acomodaron. Por eso en este momento tú y yo no podemos entrar en un desenfoque, sino que tenemos que estar enfocados, puesto nuestra mirada en Jesús, el cual es el autor y consumador de nuestra fe. Vaya, qué gran promesa. Número 2, característica número 2 de un líder productivo, es que se determina a cumplir su misión. El mismo versículo 30, la parte B nos dice, en donde Caleb les dijo: subamos luego y tomemos posición de ella, hablando de la tierra prometida, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Wow, me encanta esta determinación de este hombre, de este líder, en donde él, a pesar que fue con ellos, con lo que estaban con un concepto errado, dijo: no, Señor, yo no veo gigantes, yo no me centro en los gigantes, pueda que físicamente estén ahí, pero más poderoso es el que está con nosotros. Por eso subamos a cumplir lo que Dios nos determinó hacer, porque más poderosos somos nosotros que ellos. No sé cuántos pueden decir lo mismo. Caleb animó al pueblo a subir a la tierra prometida. En The Church, escucha esto, en The Church Latinoamérica nos hemos determinado en cumplir la responsabilidad asignada de parte de Dios. Mateo 28, 19 y 20 nos enseña algo tremendo, la gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y esto es lo que estamos haciendo. La pandemia no nos ha podido parar. Seguimos apasionadamente haciendo el cumplimiento de nuestra misión en la tierra, y es presentar a Jesús, es llevar a nuevas almas a Cristo. Por eso hemos visto resultados tan extraordinarios, por la gracia de Dios, porque nos determinamos a avanzar. Por eso hoy tenemos actividades mucho más fuertes. Tenemos celebraciones en línea que están llegando a muchos territorios nacionales y extranjeros. Estamos invadiendo el continente latinoamericano de la palabra de Dios. La pandemia no ha sido nuestra gran enemigo. Quiero decirte, la pandemia, ese problema fue una oportunidad para nosotros, porque pudimos determinar que más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por eso rápidamente te doy un reporte, y es que podemos ver los grupos NES cómo han aumentado. Podemos ver que han aumentado las redes de discipulados, personas que han llegado y están en una formación de liderazgo. Podemos ver algo tremendamente maravilloso, y es como miles de personas están teniendo un encuentro personal con Jesús, aún a través de estos medios. Y muchos dirán: eso es imposible, no se puede. Es imposible para ellos, pero nosotros hemos entendido que para Dios todo es posible. Por eso vemos en esos encuentros personas quebrantadas, transformadas, siendo libres, siendo tocadas por el poder del Espíritu Santo. Personas que ahora han ido aún más que vencedores y están en un proceso de crecimiento, de liderazgo. Esto es maravilloso. Y yo, como pastor de The Church de San Pablo, quiero decirte algo. Nosotros hemos visto la gloria de Dios en este tiempo de pandemia, porque anteriormente estábamos en la localidad de San Pablo y en forma presencial era la única, la cobertura que podíamos tener. Pero ahora, a través de esta pandemia, no lo vimos como el acabosis de la situación espiritual, sino como la gran oportunidad. Y entonces hemos visto el gran mover de Dios, donde en primera instancia en los encuentros personales mandábamos 15, 20 personas cuando mucho. Pero la gloria de Dios ha sido tan grande que en el primer encuentro, estando en tiempo de pandemia, enviamos casi 80 personas. En el segundo encuentro, ahora en septiembre, enviamos a 50 personas. Y tenemos ahora una meta de enviar 70 personas en el encuentro que vamos a tener en este mes de noviembre. ¡Wow! Esto solamente lo hace Dios. Podemos ver cantidades de personas bautizándose. ¿Y todo por qué? Porque decidimos cumplir la misión.
Y lamentablemente muchos líderes quieren tener ministerio, pero sin hacer nada. Y esto no es posible. En Casa de Church Latinoamérica hemos entendido que el Dios que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Y que no podemos argumentarnos por la circunstancia. No podemos argumentarnos en no hacer nada por una pandemia. ¿Sabes por qué? Porque si nos argumentamos somos descalificados del reino de Dios. Al contrario, tenemos que agradar a Dios por encima de cualquier circunstancia, aún por muy adversa que sea. Y quiero decirte algo, tenemos que empezar a vivir lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 2:20, cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Wow, esto me estremece. Y esto es lo que tiene que hacer un liderazgo productivo. Saber que ya no vivimos nosotros, ya no son nuestros derechos, porque Cristo pagó un precio por nosotros en la cruz del Calvario para hacernos libres y para llevarnos a un nuevo nivel. No sé con cuántos líderes estoy hablando en esta noche. Número 3, característica número 3, rápidamente. Un líder productivo no acepta la intimidación. Esto es maravilloso. Un líder productivo no acepta la intimidación. El versículo 31 nos dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos, escucha esto, lo que dijeron estos cabezones: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Wow, miren los dos conceptos diferentes. El concepto de Caleb, donde decía: somos más fuertes que ellos. Y el concepto de estos debiluchos que se dejaron impactar es que no podemos subir y hacer nada contra de ellos. Wow, qué mentalidad, ¿no? Por eso nosotros, un líder productivo, debe decir: Señor, no permitas en mí la intimidación, renueva mi mente. Ahí en voz alta di: Señor, renueva mi mente. Cuando un líder se centra en un problema, escucha lo que sucede, iglesia: se paraliza, se argumenta, entra en pánico y empieza a contagiar a los demás que están en la congregación, y empieza a ser un instrumento negativo para detener el propósito de Dios y así detener el avance de la iglesia en este último tiempo. Por eso tenemos que entender que líderes contaminados, líderes llenos de pánico, no pueden ser productivos. ¿Por qué? Porque están viendo problemas en todas partes. Un líder productivo tiene que enfocarse solamente en Dios. El temor no nos puede apartar del propósito de Dios. Y te voy a dar una gran revelación. Escucha esto, iglesia. El temor nos hace olvidar quién es Dios y ver las circunstancias más grandes que Dios. Y esto fue lo que sucedió en estos espías que vinieron con un concepto negativo. Empezaron a ver cosas que no tenían por qué alarmarse. Porque ellos tenían que centrarse en que el Dios que estaba en ellos era más fuerte que el que estaba en esa tierra. Y Dios le había prometido esa tierra y Dios se la iba a dar. Ahora, líderes, no podemos dejarnos abatir de las circunstancias. Dios está por encima de las circunstancias. Y rápidamente te voy a dar un ejemplo. Y es un ejemplo que me encanta en Hechos 16, versículos 25 y 34. Y habla de dos grandes líderes productivos ahora en el Nuevo Testamento, de Pablo y de Silas. Hombres que estaban cumpliendo con el propósito de Dios en una gran misión. Y estaban presentando a Jesús, y de repente llegó una de esas que persigue a la iglesia, que no hace nada productivo, por no decir chismosa, que está mirando todo lo que otros hacen. Y viene, baja a la guardia y le dice: mire, ahí hay unos hombres que están predicando a Cristo. Y esta guardia los encierra. Pero lo más motivante de esta historia es que estos hombres, estando presos, no se quejaron. No empezaron a decir: Señor, ¿por qué estamos en esta condición? Si estábamos nosotros, era predicando tu palabra, lo que tú nos enviaste. Estos hombres tomaron una actitud diferente. Y quiero decirte algo: lamentablemente muchos líderes, muchas personas, muchos discípulos toman esa actitud, empiezan a reclamarle a Dios. Empiezan a cerrar su corazón y esto los hace improductivos. Pero me aterra la posición de Pablo y Silas. Y dice el versículo 25 que estos hombres, escucha lo que te voy a decir, oraban. Te lo voy a repetir, ellos oraban.
ellos entonaban himnos para engrandecer el nombre de Dios. Y lo más maravilloso que muestra este pasaje es que los presos, escucha, quiero que estés impactante ahí. Los presos los escuchaban, wow. Escuchaban lo que estos hombres estaban entonando. ¿Y sabes qué sucedió ahí? Vino de repente el gran mover explosivo, bomba del Espíritu Santo. Porque había una actitud correcta y dice que las puertas se abrieron. Y todos conocemos ese pasaje donde el guardia quiso matarse y estos hombres se lo impidieron. Y este hombre no pudo, estaba tan atónito, tan impresionado que los llevó a su casa. Y tanto él como su familia gozosamente lo recibieron en su casa y recibieron a Jesús como su Señor y Salvador. Dos hombres que en medio de unas circunstancias difíciles fueron instrumentos para que Cristo llegara a nuevas familias. Por lo tanto, no veas a las circunstancias difíciles como un problema, sino, te lo repito, como una oportunidad. Y hay algo que quiero que tengas en cuenta, iglesia. Tú que estás en un proceso de liderazgo, eres un líder. Hay muchas personas en prisiones espirituales y quizás no te han escuchado aún. ¿Sabes por qué? Porque quizás estás emitiendo un sonido incorrecto. Quizás estás haciendo lo incorrecto. Quizás estás callado porque estás simplemente analizando que esta pandemia te ha traído desempleo, te ha traído aislamiento, enfermedad. Quizás tu negocio ya no está lo mismo y empezaste a encerrarte en esa prisión. Pero en vez de orar y alabar a Dios, lo que has hecho es cerrar tu corazón. El líder productivo no se siente bien y sirve solamente en momentos que está de prosperidad. Muchos incorrectamente huyen en los momentos difíciles. Muchos son desagradecidos. No quieren enfrentar los problemas. ¿Sabes qué demuestra eso? Que Jesús no era su prioridad. La pandemia les hizo perder el enfoque, el norte. Y ahora vemos personas que se han convertido en simples críticos de lo que otros hacemos. Líderes desde Church Latinoamérica. Eso es caer en un liderazgo pobre, en donde muchos están acostumbrados a darle limosnas a Dios. Y Dios no espera de nosotros limosnas, sino que le demos lo mejor, que le demos nuestra entrega, nuestra fuerza, que le demos nuestra pasión, nuestras ganas. Y esto es definitivamente lo que hace amar más a mi casa de Church Latinoamérica, donde el liderazgo ha entendido que hemos sido llamados para servirle a Jesús apasionadamente. No sé cuántos apasionados hay en esta noche. Y cuando tú y yo estamos apasionados, somos líderes productivos sin límites. No hay límites para nosotros porque tenemos un corazón agradecido para Jesús. Número 4, característica número 4, rápidamente te la digo. Un líder productivo no se deja engañar de las emociones. Versículos 32 y 33 nos dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga. Escucha esto, lo que decían estos cabezones: es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. Versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Wow, qué concepto, Dios. A veces hay muchos líderes con esa mentalidad, pura cabeza, pero no hay nada. Lo espiritual se desvaneció, se desenfocaron. Y miren que estos hombres olvidaron definitivamente el fruto, olvidaron la promesa. Y lo que empezaron fue a ver episodios oscuros, a mentir y a decir cosas incoherentes. Esa tierra traga a sus moradores. ¿Y acaso se los tragó a ellos? Ellos regresaron con una gran bendición. No se los tragó. Pero lo que me llama la atención es que estos hombres, el concepto que vieron lo personalizaron. O sea, salió de ellos lo que veían alrededor. Quiero hacerme entender.
Ellos dicen, a nuestro parecer éramos como langosta. Pues claro, si ya estaban desenfocados, ya no querían cumplir el propósito de Dios, ya estaban intimidados, se dejaron engañar de sus emociones, pues se veían como langostas. Y muchos líderes lamentablemente se ven como langosta, como poca cosa, que no tienen fuerza, que no tienen a Dios. Y ven el problema gigante. Y por eso muchos han desertado. Por eso muchos liderazgos está improductivo. Porque están viéndose como langosta, como cosas pequeñas, pero es a su parecer. Porque quiero decirte algo, que contigo está el más grande. Contigo está el Espíritu Santo de Dios, el cual te ha dotado con poder sobrenatural para que tú cambies el concepto y no te veas como langosta, sino que te veas como un hombre, como una mujer ungida, donde eres más grande que el problema y que la circunstancia. No sé a cuánto le estoy hablando en esta noche. Quiero que digan un amén. Ahí escribe un amén. Impáctate con lo que Dios te está mostrando en esta noche. Mira, y muchas personas que hablan así empiezan a contaminar al pueblo. Por eso un líder no puede estar contaminado. Un líder con estos conceptos no puede ejercer un buen liderazgo. Termina contaminando a la congregación. Por eso hay que apartarlos. Necesitamos líderes. Dios necesita líderes productivos que podamos avanzar. No líderes que están contristando el corazón de Dios y de los pastores o discípulos que están contristando el corazón de su líder. Eso es precisamente, escucha esto, iglesia, lo que está dominando un liderazgo frágil. La argumentación. Pura argumentación. Esto está malo, esto está difícil, no puedo salir, me voy a contaminar. Mira esto, el tapaboca, el gel. La gente está atemorizada. Hay un liderazgo frágil. Una nueva generación con un liderazgo frágil, que ha querido darle a Dios lo poco, pero para estar acomodado. Pero eso sí, para recibir grandes frutos de bendición. Eso sí, queremos recibir, pero no queremos dar. Queremos vivir en bendición, pero no nos queremos esforzar. Y quiero decirte algo, la palabra de Dios nos dice que el reino de Dios lo arrebatamos los valientes. Por eso la Escritura nos habla en todos sus contextos que siempre estamos librando una gran batalla, porque tenemos un reino en oposición, el reino de Satanás. Quiero que digas amén ahí donde tú estás. Así es que mira, esto es fatal cuando una persona entra en argumentación, cuando un líder entra en argumentación. Lo lleva a negar todo lo que ya Dios había prometido y determinado. Esto es fatal y destructivo. Y lleva al líder a un abismo y te va a incomodar la palabra que te voy a dar. Pero cuando un líder entra en la argumentación, entra en un abismo de la ineptitud. Wow. Quizás te sonó duro, pero muchos líderes que están argumentados, sentados, están en la ineptitud. Iglesia, nada nos puede engañar. Tenemos que avanzar. Y en medio del desafío tenemos que establecer el reino de Dios donde tú estás. Estés en Barranca, estés en Argentina, estés en Tunja, estés en Cartagena, donde tú estás, en Piedecuesta, donde está. Tenemos que establecer el reino de Dios. No debemos tener miedo a enfrentar los problemas. ¿Sabes por qué? Porque los problemas nos hacen más fuertes. Y te va a parecer algo absurdo. Nosotros necesitamos de los problemas como líderes para crecer, para demostrarle a Dios que verdaderamente estamos dispuestos a avanzar con Él en medio de una gran dificultad. Y característica número 5, y con esto termino. Un líder productivo coloca su confianza en Dios totalmente. Totalmente. Versículo 17. Podemos ver que Moisés bendice a estos líderes para que vayan y hagan el propósito de Dios. Pero lamentablemente muchos de ellos se olvidaron de que Dios iba con ellos, de que ellos no iban solos. Y yo he aprendido algo del rey David en el texto de los Hechos de los Apóstoles, donde dice: vi a Jehová que iba delante de mí. Cuando Dios te manda a hacer algo, nunca se te olvide esto, iglesia. Él va contigo, Él va delante de ti. Él no te manda solo. Él no quiere que tú seas avergonzado. Él no te va a dejar tirado en el camino. Él no va a dejar que tú sufras la impiedad. Él es tu aliado. Recuerda, contigo está el Espíritu Santo en poder y gloria.
Y tú estás ahora por encima del problema, estás por encima de tus enemigos, pero tienes que determinarte a cumplir la voluntad de Dios. Así solamente podemos llegar al cumplimiento de tu gran promesa. Y con esto concluyo, iglesia, líder. Dios te ha llamado con un propósito específico. No solamente ir tú a la tierra prometida, sino que tienes que llevar a un número de personas que Dios puso bajo tu liderazgo. Por eso no te puedes argumentar. Por eso no puedes dejarte descalificar. Sino al contrario, tienes que ser de la línea de Caleb, de la línea de Josué. De un liderazgo con un espíritu productivo, un espíritu conquistador, un espíritu que está dispuesto a llegar al cumplimiento de lo que Dios le ha encomendado. Por eso, líder, no dejes de avanzar, no te detengas. Dios está contigo y pídele que Él renueve tu mente para que no seas descalificado. Porque si eres descalificado, ya no podrás hacer más nada. Dile: Dios, en este momento inclina tu rostro y dile: Dios, yo no quiero ser descalificado. Dile: Dios, yo quiero ser un líder productivo, un líder que pueda, Dios, llevar, Señor, a los demás a esa tierra de bendición, a esa presencia tuya. Dile: Dios, yo quiero ser un campeón, un líder productivo, ganando almas para llevarlos a los encuentros contigo, Señor, para, Señor, llevarlos al bautismo en el nombre poderoso de Jesús. Dile: Dios, yo quiero ser un instrumento para que muchas almas se conecten a las transmisiones, para que muchas almas reciban y vean la gloria tuya, Dios. Dile: Señor, desde ahora, coloca tu mano en tu corazón y dile: Dios, desde ahora me determino ser un hombre, ser una mujer, un líder, Señor, totalmente productivo para tu gloria y tu honra. Iglesia, líder, los bendigo y espero que esta palabra haya sido de gran bendición y haya llegado a lo más profundo de tu ser. Un abrazo, Dios los bendiga.